Dios lo bendiga mucho para todas las personas que ven este pequeño videito. Que tengan un buen día de muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles una pequeña enseñanza, la fornicación. Empezamos. Primeramente, este mensaje va especialmente para los jóvenes como también hacia los adolescentes, porque hay muchos que no saben que fornicación, si es pecado o no es pecado. Pero no te preocupes, que yo te lo voy a dar, la enseñanza. Pero antes de empezar, le voy a compartir un texto bíblico. Veamos, y en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Como lo oyeron la palabra del Todopoderoso, y cualquiera que fornique es pecado. Cuidemos nuestro templo, porque el templo, nuestro cuerpo, es templo de Cristo. Así que nosotros debemos cuidarlo, pero no utilizar nuestros cuerpos para hacer cosas que no le agrada a Dios, porque eso se armaría y se convertiría en fornicación, en lo cual eso sería pecado. Simplemente, para no pecar, debemos cuidar nuestro templo. Vuelvo a repetir, porque el templo de nosotros, nuestro cuerpo, es templo de Cristo. Debemos santificar nuestro cuerpo. Pero hay muchos por ahí que se preguntan qué es fornicación, pero qué es eso. Y hay muchos que por falta de entendimiento están haciendo sus cuerpos como se les da la gana, y en lo cual, por falta de entendimiento, muchos dicen: no, pero eso no tiene nada que ver, soy un hombre, debo hacer mi cuerpo lo que se me da la gana. Si Dios es amor, Dios me comprende. No, la Biblia dice bien claro que toda cosa que hace con su cuerpo que no sea agrado de Dios es pecado, y eso es llamado fornicación, y en lo cual la fornicación, no, con eso no se puede ir al reino de los cielos. No nos confundamos. Por eso es muy importante que los jóvenes, los adolescentes, lean la palabra. Eso pasa porque estamos fuera del entendimiento, porque simplemente no estamos leyendo las Escrituras. Le voy a compartir otro texto bíblico en lo que habla sobre base de la fornicación. En Gálatas capítulo 5, versículos 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como lo oyeron, la fornicación, el adulterio, porque el adulterio con la fornicación son ambos muy similares, ambos son pecados, y eso a Dios no le agrada, porque si hacemos esos pecados, entonces no podemos ir al reino de los cielos. La Biblia Sagrada lo explica tan claro. Yo sé que tú, como joven, adolescente, has vivido por una vida a tu manera, obviamente porque todavía no estamos leyendo la Biblia, porque nosotros ya pecamos a través de los pecados de Adán y Eva, y en lo cual nacemos del pecado.
Por eso la Biblia dice, somos libres de albedrío, sabemos lo malo y lo bueno, pero esas cosas no se recargan cuando nosotros recibamos el verdadero arrepentimiento. Por eso que Jesús vino hacia nosotros dando sus enseñanzas, que debemos aceptar a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Él vino por nuestros pecados, Él vino por nuestra salvación, para que obtengamos la salvación y la vida eterna. Por eso que Jesús nos repartió mensajes y Él hablaba mucho sobre la fornicación. Por eso que es importante que debemos leer la palabra de Dios y no dejarlo la Biblia en adorno. Estudiemos, porque realmente el ser humano, y como le dije antes, uno por su naturaleza, ya nacemos del pecado por a través de Adán y Eva. Somos libre albedrío. No dejemos confundirnos, porque tan solo, aunque tú no lo creas, una miradita, una pequeña miradita hacia una mujer, ya es pecado. Yo le voy a compartir un texto bíblico, veamos. Y en Mateo capítulo 5, versículos 27-28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Te das cuenta que la Biblia dice que cualquiera mire a una mujer, tan solo con una miradita en codiciarla, ya adulteró, ya fornicó? Pero muchos dicen, no, pero fornicación es aquel que hace abominaciones con sus cuerpos, que se regalan sus cuerpos para hacer sexos. No, tan solo una miradita ya está en pecado. Como le dije antes, y le enseñé el texto bíblico, cualquiera que comete adulterio, fornicación, no podrá ir al reino de los cielos. Lo dice Dios en su palabra. Por eso es muy importante, ustedes jóvenes, adolescentes, escudriñen la palabra, porque realmente, si no leemos la palabra, vamos a ser muy engañados por este mundo. Vas a creer todas las cosas en que te digan fuera de lo que no está en la Biblia. Vas a creer toda tu manera. Vas a pensar, pero eso no tiene nada que ver. Dios es amor, nada más tu mente va a estar en Dios es amor. Pero no sabes cuando Dios realmente nos ha dejado una linda Biblia sagrada para nosotros poder escudriñarla, porque ahí está la verdadera enseñanza para que Dios nos corrija, para que seamos hijos santificados. No utilicemos nuestros cuerpos. Dios no quiere que tu cuerpo lo uses, que Dios no quiere con tu cuerpo que hagas lo que se te da la gana. Recuerda, como le dije antes, el texto bíblico, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Cuida tu templo, el templo es de Cristo, tu cuerpo es de Cristo. No te dejes engañar por tus pensamientos, no pienses por tu manera de pensar cuando estás afuera de las enseñanzas de la Biblia sagrada de Dios y de su palabra. Por eso es muy importante que los jóvenes, los adolescentes de hoy en día no se descuiden de las enseñanzas de Dios y de su palabra, porque muchos por ahí, porque el enemigo realmente está lanzando muchas cosas de tentaciones, y toda esa base, lo que el enemigo va soltando, espíritu de fornicaciones, espíritu de sexos, de hoy en día va lanzando a la humanidad. Y esa es la estrategia del enemigo, ya que es psicológico mental. El enemigo trabaja hacia la mente, tentando en la conciencia. Su plan del enemigo es que no quiere que los jóvenes reconozcan
a Jesús como su único Señor y Salvador, porque sabe que el enemigo, que los jóvenes podrían obtener grandes dones espirituales a través de Dios Todopoderoso, porque el enemigo no quiere que los jóvenes vayan al camino de la salvación, no quiere que reconozcan de la verdad de su palabra. Por eso que el enemigo hoy en día anda soltando estrategias, coordinaciones, poniendo muchas sexualidades en las redes sociales para que uno caiga en la tentación de la fornicación. Te das cuenta que hoy en día las redes sociales, como están, ya no hay vergüenza de nada. Yo, por ejemplo, cuando uno ingresa al TikTok, y obviamente los videos se expanden, desliza un video, sale al toque una mujer semidesnuda, desliza otro, sale otro, realmente ya no hay vergüenza de nada. Pero muchos dirán, ah no, pero eso no tiene nada que ver, son mujeres, están bailando. No. Esas cosas, como dije antes, el enemigo trabaja psicológicamente, que él se disfraza como angelito de luz cuando hay más tinieblas. Y ese es así el enemigo que trabaja psicológicamente, es sabio de mentiras. Y el enemigo ha entrado en las mentes para que transforme que eso no es nada de importancia, que eso es solamente normal. Y es ahí para que el joven y adolescente se quedan mirando a esas mujeres como bailan, están en gimnasia demostrando sus cuerpos, se distraigan ahí cuando la Biblia Sagrada, y como le dije antes, tan solo una miradita, una codiciadita miradita, ya estás en adulterio, ya estás en fornicación. Y es así las cosas. Por eso es muy importante que el ser humano lea la Biblia. Lea la Biblia. Pero si no lees la Biblia, entonces vas a creer en tu manera, y en lo cual se va a cumplir la Biblia Sagrada que dice: no seas sabio por tu propia opinión, o no seas necio por tu propia opinión. La Biblia es muy clara. Yo le voy a compartir otro texto bíblico. Veamos. Y en Job, capítulo 31, versículo 1, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Te das cuenta que no debemos mirar a una mujer para codiciarla? No debemos mirar, vuelvo a repetir, para codiciarla. Y muchos jóvenes, adolescentes, se dejan engañar por las mujeres. Ven a una mujer ropa corta en las calles, disculpando la palabra, pero se ven las nalgas, como dicen, y tan solo eso está mirando ya le hace pecar al joven al falto de entendimiento. Pero como se ha entrado espíritus inmundos, para la persona que está lejos del entendimiento le va a ser algo normal, algo de jajaja, algo como divertido, como algo normal. Por eso que hoy en día, como vuelvo a repetir, las redes sociales, las mujeres, incluso los hombres, no tienen vergüenza. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, es porque como son espíritus inmundos, el diablo trabaja psicológicamente sin que la persona se dé cuenta que se disfraza el enemigo de angelito de luz cuando es más tinieblas. La Biblia Sagrada lo dice. Y es así, ese enemigo sabio de mentiras que entra psicológicamente a la mente humana por de falta de entendimiento. Por eso, joven, adolescente, Jesús te dijo: escudriña mi palabra, para que tengas sabiduría, entendimiento, seas prudente, seas sabio, para que tu mente sea bien abierto y te des cuenta de las realidades de Dios y de su enseñanza. No dejes la Biblia de un adorno en tu casa, no lo dejes polveando. No, esa Biblia no. Prefiero mi celular. No. Hay que aprender a ser obediente. Aprendamos las cosas de Dios.
Realmente el verdadero amor de Dios se reconoce cuando pensamos en Dios, cuando oramos, cuando leemos la palabra. Es muy importante en eso. No te descuides eso, porque Dios Todopoderoso te necesita a ti y Él quiere usarte a ti tremendamente. La Biblia Sagrada habla mucho sobre los jóvenes, porque Dios quiere utilizar a los jóvenes de hoy en día, porque para Dios tú eres su príncipe, tú eres su princesa y Dios tiene propósitos contigo. Pero si tú no llevas a aceptar a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces ese propósito de Dios entonces no va a poder darte. Pero Dios así no tiene la culpa, Él tiene planes contigo, pero tú déjalo ingresar hacia tu corazón. Y es así, porque mira cómo están las redes sociales, hay muchos pecados, y los jóvenes, los adolescentes, por falta de entendimiento, piensan que es algo normal. Mira cómo están las calles, mira cómo están las redes sociales. Ya no hay vergüenza de nada, hay muchas censuraciones y la gente por falta de entendimiento le ven algo normal, le ven algo divertido, le ven algo bonito cuando las cosas no es así, cuando en las cosas sin darse cuenta ya están en fornicación, ya están en adulterio, que dice la Biblia tan solo una pequeña miradita, una pequeña codicia, entonces ya está en adulterio, en pecado. ¿O quieres que te vuelva a repetir ese texto bíblico? Por eso es muy importante que nosotros no debemos olvidarnos de Dios y de su palabra. En la Biblia Sagrada está todo lo que el ser humano tiene ahí en dudas, pero la Biblia Sagrada, la inspiración de Dios, es para que te saque todo en dudas. Es muy importante para ti, para que no seas tú engañado sobre las cosas de este mundo, porque la Biblia Sagrada dice, porque este mundo es vanidad, porque todo es vanidad de vanidades. La Biblia Sagrada lo dice, la inspiración lo dice, así que no te dejes engañar, no vivas tu vida o tu manera de vivirla, más aprende a escudriñar la palabra, porque el verdadero amor es amar a Dios realmente. Y a pesar que no vayas a la iglesia, pero acuérdate de Dios, lee, aprende a orar, aprende a leer la Biblia. Ese es el verdadero amor de Dios. Así que es muy importante, joven, no te dejes engañar por las cosas de este mundo, porque realmente cada vez está empeorando más los espíritus de fornicaciones, los espíritus de adulterio. Mas Dios quiere que tú seas sabio, seas prudente. Dios quiere usarte, Dios quiere utilizarte, Dios quiere que tú seas un instrumento para Él, pero déjalo ingresar en tu corazón, porque tú eres muy importante para el Todopoderoso, porque el enemigo sabio de mentiras quiere destruir a los jóvenes, a los adolescentes de hoy en día, atrapándolos ahí con el espíritu de la fornicación. Pero Dios no quiere que tú estés con ese espíritu de fornicación. Dios quiere librarte de todo ese mal. Pero tú pensarás, no tengo nada de malo, no estoy haciendo nada, no he matado. No, el matar sí es pecado, pero todo pecado, así sea un pecado chiquitito, para Dios pecado es pecado, y para Dios el pecado es grande, es todo igual. Para Dios un pecado que una persona mató no es igual que tan solo uno codició, porque el pecado de la fornicación, el adulterio, el pecado de matar, hurtar, robar, es lo mismo para Dios. El enemigo hoy en día está coordinando mucho con el diablo, con sus demonios, porque realmente el diablo no va solo, está con sus secuaces. Te voy a explicar, joven, que realmente el enemigo, antes cuando estaba en
el cielo era encargado de muchos ángeles. Ahora ponte a analizar con esto. Dios lo dio sabiduría y entendimiento. El diablo era sabio, sabiduría. Y ahora, ¿cómo pudo tentar a muchos ángeles si teniendo sabiduría inteligente que eran, sabían lo bueno? Y ahora ponte a analizar. Pero el diablo, ¿cómo le ha engañado a esos miles de ángeles, de muchos ángeles, siendo inteligentes? Por eso que el diablo, si le ha engañado a ellos, ¿quiénes somos nosotros para que le engañe a nosotros? Por su rebeldía, el diablo se rebeló con Dios, porque quería ser como Dios, sembró lo malo, y por su ignorancia, entonces, Dios le expulsó del cielo celestial. Y como fue expulsado, entonces, el diablo nos odia, nos detesta, y quiere que cada uno de ustedes se vayan con él, porque quiere que ustedes estén en la condenación eterna. El diablo no quiere que los jóvenes, los adolescentes, reconozcan a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. El diablo no quiere que nosotros sepamos de la verdad de su enseñanza. Él nos detesta. Por eso que el enemigo, como es psicológico mental, y vuelvo a repetir, él antes era sabio, se podía ser sabio, antes era sabio de lo bueno, pero su rebeldía lo hizo convertir en sabio de mentiras, y lo hizo en lo contrario. Por eso que el enemigo psicológico mental se anda coordinando, reinventando, ya que él no trabaja solo, trabaja con miles de ángeles que fueron antes sabios, ahora son sabios de mal, y anda soltando pues estrategias mentales y psicológicas mentales, y van entrando en la mente humana con muchas cosas para que el ser humano no sepa de la verdad. Vuelvo a repetir, si he engañado a ángeles sabios, ¿quiénes somos nosotros para que me engañen a nosotros, para que nos tenten? Y es por eso que hoy en día, como están las redes sociales, hay muchas mujeres que están semidesnudas bailando y le ven normal, no tienen vergüenza nada, pero cuando la Biblia dice tan solo una miradita, ya estás en pecado, ya estás en fornicación, adulterio. Por eso, no te dejes engañar por las cosas de esas tentaciones, y así sea una pequeña miradita, como la Biblia lo dice, ya es pecado. Te voy a compartir otro texto bíblico, y en Gálatas capítulo 5, versículo 19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como lo ven, ahí está una de las listas, y dice la fornicación, porque la fornicación no es sagrado para Dios, porque la fornicación es pecado. Y sin eso nadie puede ingresar al reino de los cielos. No nos dejemos engañar por las cosas del mundo y vivir a su manera, sino abasémonos de la palabra sagrada del Todopoderoso. Ahí está la verdadera verdad, las correcciones, las enseñanzas de Dios, de su autoridad. Por eso escudriñémonos. Por eso, jóvenes, adolescentes, no se dejen llevar por los deseos en este mundo. En este mundo está lleno de muchas tentaciones. Como le dije antes, la Biblia Sagrada dice: este mundo es vanidad de vanidades, que el pecado cada vez se va más reaumentando más y más. Y como le dije, ese plan del enemigo que quiere
aplastar a los jóvenes, a los adolescentes con sus tentaciones. Hoy en día, que por falta de entendimiento, estamos ciegos del entendimiento de las cosas de Dios, simplemente, y cuya razón es porque no estamos leyendo las Escrituras, no estamos estudiando el mandato, las leyes, las enseñanzas del Todopoderoso. Y es por esos motivos que no estamos de entendimiento, estamos lejos de la sabiduría, cuando el Todopoderoso te dice: escudriña su palabra, para que no seas confundido por este mundo, para que no seas engañado del mundo y sus tentaciones, porque este mundo es vanidad de vanidades. No lo dejes abandonar la Biblia, no lo dejes como adorno en tu hogar. Escudriñalo. El verdadero amor es aquel que se acuerda siempre de Dios, es aquel que no se olvida de orar, es aquel que quiere saber más de su palabra. El verdadero amor es aquel que presta atención, es aquel que quiere aprender más y más. Recuerda que Dios quiere utilizar a los jóvenes de hoy en día, quiere llamarlos porque quiere que tú seas un instrumento para Él, porque Dios tiene regalos hermosos, sorprendentes, dones espirituales para ti. Lo único que tienes que hacer tú, joven, adolescente, es creer y aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador. No te dejes engañar por este mundo, porque es vanidad de vanidades. Hay músicas que no tienen identificación. Hay sexos, mensajes de drogas, mensajes de matanzas, que no hay identificaciones. Por eso que el enemigo anda expandiendo psicológicamente hacia las personas, pero el de falta de entendimiento va a decir: ah, qué bonito, qué bacán. No es así. No te dejes engañar por los deseos de los ojos, porque cada deseo de los ojos que uno está mirando, codiciando, ya estamos sembrando el pecado en nuestro corazón. Porque aquel pecado que tú dices pequeñito, para Dios es pecado grande. Porque el espíritu de la fornicación, como también el adulterio, es muy fuerte. Así que no te dejes engañar de esas cosas, porque el enemigo realmente no quiere que un joven, un adolescente, sepa las cosas de Dios. El enemigo quiere que tú seas lejos del entendimiento. El enemigo realmente quiere que todos no sepamos nada. El enemigo realmente trabaja engañando al ser humano por lo bueno cuando es malo. Y vuelvo a repetir, el enemigo, como dice la Biblia Sagrada, se presenta como angelito de luz cuando es más tinieblas. Si ha engañado, y vuelvo a repetir, ha engañado a miles y miles de ángeles siendo sabios, tenían inteligencia, sabían la verdad, lo bueno, pero el enemigo, tan engañador, engañó a muchos ángeles con sabiduría. Vuelvo a repetir, si ha engañado a esos ángeles, ¿quiénes somos nosotros para que ese enemigo nos engañe? Cuando Jesús te dice: hey, escudriña la palabra, para que no seas engañado por el enemigo. Como dije la palabra, porque este mundo es vanidad de vanidades. Y lo repite como 4 o 5 veces: vanidad de vanidades. Así que no te dejes engañar, joven, adolescentes. Dios quiere utilizarlos a cada uno de ustedes. Tú eres un propósito para Él, tú eres un llamado para Dios. Déjate llevar a base de tu corazón. No es por lo que te diga: no, pero esta es mi amiga, no, esos son fanáticos religiosos. No es así. La decisión depende de cada uno. Tú déjate llevar por tu corazón. Dios realmente está llamando diariamente.
Él piensa en ti en todo tiempo, pero el problemita de nosotros es que nosotros no lo queremos dar tiempo a Dios. Y sin embargo, mientras que el enemigo trabaja psicológicamente con la nueva tentación que ha lanzado estrategia a él, el celular. La Biblia habla mucho sobre la profecía de Daniel, que la ciencia aumentará. Habrá muchas maquinaciones. Ahora el celular, siendo tan chiquito, no estamos enredados por las maquinaciones, enredados por la ciencia, por la tecnología. Voy a hacer mi videíto de TikTok, salen así semidesnudas, no tienen vergüenza. Es porque aún todavía no tienen el entendimiento, la sabiduría, porque están lejos de Dios y de su palabra. Pero algún día ellos se darán cuenta que todo lo que hacen no era nada bueno para Dios, porque en el día cuando ellos se arrepienten de verdad y reconozcan a Jesús como su único Señor y Salvador, se darán cuenta ahí que no eran realmente esa persona. Se darán cuenta que ahí, que era el enemigo que los entró psicológicamente en la mente. Así que este mensaje va especialmente para los jóvenes, para los adolescentes, decirles que la fornicación es pecado para Dios. Tan solo una miradita, una pequeña codicieta, ya es pecado para Dios grande. Es llamado adulterio como también fornicación. No te dejes engañar, decir, mira qué bonita mujer, qué guapa, chula, no, esa cosa no. Recuerda, tan solo una pequeña codiciadita ya es pecado, porque todo lo que sale de afuera es del corazón. Todos esos deseos, lo que sale para afuera proviene del corazón. Así que, joven, este mensaje va para ustedes y espero que hayan entendido de las cosas de Dios. Y vuelvo a recalcar y decir, y Dios para ustedes es muy importante, para cada uno de ustedes, y Dios quiere utilizarlos mucho a ustedes, regalarles dones espirituales, pero ustedes tienen que pasar el proceso del arrepentimiento. Cuando todos ustedes obtienen el arrepentimiento, de ahí se darán cuenta que realmente Jesús siempre estaba con ustedes en todo momento. Y ahí Dios te empezará a procesar para que tú obtengas cosas sobre de Él y sepas más de Él. Y te sorprenderás realmente cuando tú sigues confiando más en Él, te darás cuenta que Él siempre te amaba más que un amigo. Podrás sentir mucho de su presencia. Así que Dios quiere que los jóvenes, los adolescentes, no quiere que nadie sean engañados por el espíritu de la fornicación. Espero que hayan entendido este pequeño mensajito y Dios les bendiga.